Con Miguel Pareja, él es gestor de Bolsa 3. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Preocupado por la caída del mercado, ¿esto puede ir mucho más abajo? A día de hoy lo cierto es que el escenario es claramente correctivo. Cuando hablamos de escenario correctivo es un escenario en el cual desde la recta final del recientemente terminado mes de septiembre, los movimientos en las bolsas europeas, también en Estados Unidos, pero especialmente en Europa, se componen de la siguiente manera: movimiento a la baja, intento de rebote que se queda muy cortito, muy limitado, de nuevo nuevas cesiones y posteriormente vuelven a producirse intentos de recuperación de rebote que siguen esa secuencia de rebotes limitados, lo que es lo mismo. Ningún repunte de las últimas semanas ha logrado ir por encima de donde fueron repuntes previos. Esto marca escalones decrecientes en la zona de 11.200, en la zona de 10.900 y el último de ellos, concretamente esta misma semana, el pasado lunes, en ese intento de recuperación después de las bajadas importantes que había habido la semana pasada, en el caso del IBEX 35 se marcaron unos máximos en 10.728. Pues bien, para mí particularmente ahora mismo esa es la referencia que he de tomar como clave. Igual que cuando hay un movimiento de subida, siempre decimos que el último escalón, el último apoyo que ha tenido la sucesión del precio es la referencia clave, pues durante un movimiento correctivo como es el que acabamos de describir, que actualmente está en marcha, pues ese último máximo relativo decreciente, ese último techito que ha marcado el último intento de rebote, pues es la referencia. Mientras estemos por encima de 10.728, se mantendrá intacta la posibilidad de nuevas cesiones, se mantendrá intacta la posibilidad de que vayamos a visitar el que sería objetivo más claro, que no es otro que los mínimos de agosto, esos entornos de 10.000 puntos de IBEX, y así de igual manera en el caso de índices como Eurostoxx 50 o DAX. En el caso del DAX alemán, pues va por delante clarísimamente y esto sí que es noticia, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que siempre era en los últimos tiempos el índice fuerte en la renta variable europea, pero lo cierto es que esa aproximación ya hoy mismo hacia la zona de 9.000 puntos le está dejando a las puertas de lo que es la gran zona de consolidación, no ya de medio plazo, sino incluso del último ejercicio desde noviembre. En varias ocasiones, siempre que el DAX alemán ha visitado los entornos de 8.900, 9.000 puntos, la respuesta ha sido la misma: inercia compradora, posiciones fuertes de dinero y pues a la postre inicio de rebotes. Ya veremos si esta también consigue aguantar. Son muchas, y ya sabe lo que decía el refrán, que tanto va el cántaro a la fuente, pero lo cierto es que mientras el precio no diga lo contrario, o lo que es lo mismo, mientras DAX no esté por debajo de 8.900, podemos ver, como de hecho es un hecho, valga la redundancia, debilidad en el corto plazo, escenario correctivo en el corto plazo, pero para poder extraer implicaciones de gravedad, llamémoslo así, para la tendencia alcista de largo plazo, tendríamos que ver a un DAX por debajo de 8.900, tendríamos que ver a un IBEX por debajo de los 9.900 y tendríamos que ver a un Eurostoxx por su nivel equivalente, pues por debajo de los 2.900. Simplemente por completar, al otro lado del Atlántico, cesiones que van a poner también a prueba importantes referencias. Los 1.900 puntos de SP500 se antojan como una referencia vital, no solamente para el corto plazo, sino también para el devenir de las próximas fechas. Cotizaciones por debajo de 1.900 puntos de SP500 a mí particularmente me invitarían a deshacer la mayor parte, si no todas, de las posiciones en renta variable norteamericana vinculadas o estrechamente vinculadas al índice. Y simplemente por completar, en el caso del Dow Jones, la referencia, pues prácticamente casi donde estamos. Los entornos de los 10.675 puntos van a tener mucho que decir para esta semana y para las próximas. Por debajo de esta, la balanza claramente decantada hacia el lado vendedor y, por tanto, hacia el riesgo de que hubiera cesiones. Digo lo del riesgo por aquellos que estuvieran comprados o pensando en comprar. Por tanto, en términos generales, referencias de corto plazo muy importantes, pero que también coinciden con referencias clave, estos niveles que hemos ido mencionando, para el devenir de los mercados europeos y norteamericanos en la recta final del ejercicio. Muy bien. 915331851. Mercedes de Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Mire, yo es que estoy muy preocupada con las acciones de IAG. Las tengo compradas a 3.30 y no sé qué hacer, si mantenerlas o venderlas. Muy bien, gracias. ¿Qué hace? Lo lógico sería, acorde al movimiento que está desarrollando, reducir esa posición, que además es netamente ganadora. Es decir, estamos hablando de una posición abierta, €1 por debajo. Es verdad que ha estado
por encima, ha estado por la zona de 4,80 incluso hace prácticamente unas semanas, pero lo preocupante en el caso de IAG, más allá de la bajada fuerte que tuvo ayer, más allá de la continuidad que está teniendo hoy en esa presión vendedora, es que ha perdido una zona donde durante el último mes y medio había sistemáticamente posiciones de dinero, además descaradamente. Le digo descaradamente porque hasta en 6 ocasiones bajó a los entornos de 4,50 y hasta en 6 ocasiones logró rebotar, hasta que ha dejado de hacerlo. Y esto es lo que comentamos anteriormente en el caso del DAX alemán, que tantas veces está yendo al 8.900, que a este paso al final va a acabar perdiéndolo. Y es lo que le ha sucedido a IAG. Ha perdido la zona de 4,50 y particularmente por debajo de 4,50 el sesgo es correctivo, y cuando hablamos de sesgo correctivo hablamos de posibilidad de que haya más cesiones o de que la primera hipótesis de trabajo sería esperar descensos. Ahora mismo cualquier mínimo repunte que vea la zona entre 4,40 y 4,50 es una invitación en toda regla para, como mínimo, reducir parte de esa posición que tiene abierta. Y si quiere hacerlo de una forma más acompasada a lo que es la evolución del precio, ¿por qué no cerrarlo todo? Porque al igual que hablamos por debajo de los 10.725 puntos para el IBEX 35, riesgo correctivo y posibilidad de cesiones, por debajo de la zona de 4,65 o 4,70, que ha sido el máximo marcado esta semana por IAG, también riesgo de cesiones, y los rebotes serían para deshacer cartera más que para comprar. Vamos a ir con el siguiente de los oyentes. Antes de decir que nos están llamando muchos oyentes preocupados por Carbures, Bolsas y Mercados Españoles ha acordado la suspensión de la contratación de las acciones de Carbures en el mercado alternativo bursátil. Lo hace ante las dudas comunicadas por su auditor, PricewaterhouseCoopers, al Consejo de Administración de la firma, que ha confirmado su intención de salida a bolsa y ha anunciado cambios en sus estados financieros. Estamos intentando localizar a Carbures para que nos entre en directo y nos cuente qué es lo que ha pasado y lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los accionistas. La compañía dice que las entidades han formado parte de lo que denomina su clúster tecnológico, empresas con las que se mantiene alianzas estratégicas y que han evolucionado al mismo tiempo que Carbures y que participan en la cadena de valor de los mismos productos y servicios que Carbures, y en el caso de que pudiesen considerarse que no son terceros, podrían afectar a la exactitud de la información financiera remitida al MAP. De momento está suspendida la cotización de Carbures. Vamos a intentar explicar todo esto. Estamos localizando a la empresa para ver si nos lanza algún mensaje y aclara todo lo que está sucediendo. Vamos con el siguiente, mientras José Luis, de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. José Manuel. Ah, José Manuel, que me lío. Sí. Es que no entiendo ni mi letra. Fíjese usted cómo estamos. Muy bien, Susana. Dígame. No me extraña. Pues quería ver qué me puede decir sobre Abengoa, que las tengo, a pesar de lo que he trabajado con plusvalías, y Abertis, que las tengo hace mucho tiempo, y como ahora dicen que para pasados 5 años no van a pagar las plusvalías a partir del año que viene, me fastidia venderlas. No sé, ¿qué me puede decir el señor Pareja? Muy bien, gracias. Un abrazo. Dígame, Pareja. Pues le digo que en Abengoa está coqueteando, por no decir jugando peligrosamente, con una zona que es la zona de los 3,50. Es una zona que desde el pasado mes de junio pues ha funcionado como zona de apoyo, como zona de soporte. Ayer la pérdida intradiaria de esta zona provocó una aceleración del descenso hasta la zona 3,25. Hoy intenta recuperarla y desde luego todo lo que sea estar ahora mismo por debajo de 3,50 supone el riesgo de que la balanza esté decantada hacia el lado vendedor y pudiéramos ver nuevas cesiones. Lo ideal en un escenario correctivo es aprovechar rebotes para cerrar a mejores precios. Pero claro, no sabemos si realmente después de esta pérdida de 3,50 se va a producir un repunte, supongamos por ejemplo a un 3,70, un 3,75, como parte de la reacción a la bajada importante que está teniendo desde el 1 de septiembre, a aquellos entornos superiores a los 4,50 que llegó a cotizar. Y por tanto, al menos parte de la posición es posible que en estos entornos de 3,50 sí debiéramos reducir y el resto guardarlo, pues por si hay una prolongación de la reacción al alza, un movimiento hacia un 3,75, por ejemplo, un 3,80, y hay quizás deshacer la posición totalmente porque la dirección del viento probablemente ha cambiado en este precio desde mediados de septiembre, que empezó el movimiento correctivo, empezó además a incrementarse el volumen con las cesiones y esto sugiere que hay inversores que están saliendo. Nos vamos con Daniel de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, quería hacer varias consultas sobre BBVA. Tenía compradas a 8,84, que ya sabes si es buen momento para vender, esperar si va a subir o más o menos la tendencia. Telefónica, que las había comprado a 12,22. Y luego una duda sobre Endesa. No sé si es buen momento comprar con ese dividendo que van a dar, si luego hay quita y bueno, un poquito de información sobre eso.
Muy bien, gracias. Miguel, ¿qué nos puede decir? Pues, a ver, BBVA en pleno proceso correctivo a ver, es un título ahora mismo me parece incómodo para gestionar por una razón, porque su mínimo relevante, esa zona de los 9.900, 10.000 puntos de IBEX, esa zona de los 8.900 del DAX que hemos comentado que es tan importante al medio plazo, el nivel equivalente en BBVA es el mínimo de agosto, y ese mínimo de agosto es 8,50. Está ahora mismo por encima de 9 euros. Hablar de un stop en 8,50 pues puede parecer muy alejado, pero lo cierto es que si me tengo que decantar por un escenario en el caso de BBVA en los últimos meses sería lateral entre 8,5 y 10, porque esas son las zonas que ha visitado en varias ocasiones en este ejercicio 2014 y las zonas donde ha habido dinero. Hablo de niveles ya donde se esté descontando tanto las operaciones de dividendo flexible que ha ido dando por el ejercicio como otros dividendos. 9,25, tierra de nadie, auténticamente tierra de nadie. Únicamente podríamos añadir a esta descripción de rango lateral una zona, un escalón que ahora mismo a corto plazo pudiera ser referencias, la zona de 9,10, y es un pequeño margen, dado que tenemos la posición tomada en 8,80, un margen de confianza. Si respeta esos 9,10, podríamos pensar que esta corrección no va a ir más allá, que se trata simplemente de un ajuste proporcional a la subida de agosto y primeros de septiembre, y por tanto margen de confianza mientras esté por encima de esa referencia. En el caso de Endesa, a ver, son muchos los inversores que se plantean entrar cuando hay los cantos de sirena de dividendos de este tipo, pero siempre decimos lo mismo. Ojo, porque el dividendo al día siguiente la cotización lo descuenta, y por tanto lo que por un lado nos han dado vía dividendo, por otro lado nos lo va a quitar, obviamente, como no podía ser de otra manera, la cotización del precio en el mercado, porque si no, no tendría sentido que la misma acción valiera lo mismo hoy que ayer si por el camino ha pagado un dividendo de X euros. Lógicamente debe descontarlo. Puramente de mercado, puramente el movimiento que está desarrollando ahora mismo a corto plazo, pues vigilaría muy de cerca los entornos de 29,80, mínimos marcados ahora mismo en el mes de octubre. Por debajo de ese nivel de 29,80 el escenario es claramente correctivo, y como mínimo debíamos esperar cesiones proporcionales a la subida que se ha producido desde agosto. En agosto partió de los ascensos de 26,5, han llegado hasta la zona de 31,5, por tanto un ajuste mínimamente proporcional posiblemente nos los llevará a los entornos de 28, 28,5, de ahí que desde el punto de vista meramente de la acción, por debajo de 29,80 lo recomendable sería estar fuera de Endesa. Muy bien, Sergio de Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Bueno, mi pregunta era por el euro-yen. He oído en su programa que en un plazo aproximadamente de 6 meses lo encontraría, o no, un año, en 1,45 como máximo. Estoy oyendo noticias de un tal Albert Edwards que lo ve en 120, 110, con caída del euro-dólar, del dólar-yen también en subida. Entonces estoy un poco despistado. Tengo una hipoteca multidivisa y quería saber el analista cómo ve, si él lo ve en caída o no, para poderme salir o no. Gracias, hasta otra. A ver, Miguel, ¿qué hacemos? A ver, estamos ante una situación doble. Por un lado tenemos a una divisa que es el dólar, pues que clarísimamente ha mostrado fortaleza en las últimas fechas, concretamente después del verano, frente a sus principales cruces, ya sea libra, ya sea euro especialmente, ni que decir tiene, que ha bajado desde la zona de 1,35 hasta los niveles próximos a 1,25 que hemos visto recientemente. Frente al yen, pues obviamente también, desde en julio estaba en 101 y se ha fortalecido hasta la zona de 108 que cotiza actualmente, incluso ha visitado entornos de 110. Y por otro lado tenemos una divisa como es el yen, muy expuesta a las decisiones de política monetaria del Banco de Japón, donde pues lo han dicho por activa y por pasiva, no les importa en lo más mínimo tener una divisa depreciada. Ellos son conscientes de que parte de su éxito, entre comillas, en ventas exteriores, en comercio, parte de ser competitivos vía divisa, y no les importa lo más mínimo. Por tanto, en condiciones normales, en un escenario de medio plazo, deberíamos pensar que lo normal, por no añadir la más que probable, sino ya segura subida de tipo de interés que está descontando los mercados en 2015 en Estados Unidos, deberíamos pensar que el proceso podría tener prolongación hacia niveles superiores a los 110 que hemos visto. También, dicho esto, en el corto plazo la subida que ha tenido desde 101 hasta 110 se antoja con cierta verticalidad, cierta sobrecompra y posibilidad de ajustes. Cesiones por debajo de la zona de 107,50 sería una invitación a pensar que ese ajuste está en marcha, y a lo mejor eso podría optimizar los niveles en los cuales se toman las decisiones, pero si hemos de
de abogar por una tendencia, abogar por la tendencia actual, y esa tendencia actual, mientras no se demuestre lo contrario, es alcista para el dólar y bajista para el yen, y por tanto cuidado con este tipo de vinculaciones a la divisa japonesa. Julio de Salamanca, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Rápido. Sí, la analista que me comentaste, quería aprovechar estos recortes y quería saber si suelos y resistencias para entrar en Bankia y Santander. Gracias. Muy bien, gracias. Pues los suelos en términos genéricos de IBEX que hemos comentado próximos a la zona de 10.000, para el caso de Bankia sería en torno de 1,35. Ese sería el escalón fuerte, son los mínimos de agosto. Mientras esté por encima de esa referencia, hay posibilidad de considerar cesiones como oportunidad de entrada. Barrera, la primera que se encuentra, el equivalente a los 10.725 que hemos mencionado de esta semana de IBEX, sería 1,47 en el caso de Bankia. Mientras esté por encima de 1,47, posibilidad intacta de ver esas cesiones, esa visita de la zona de 1,35. Para Santander, niveles equivalentes a los mínimos de agosto de IBEX 35 serían para este valor cercanos a 7 euros. Entre 7 y 7,10 es donde podríamos encontrar, por decirlo de alguna forma, el suelo relativo fuerte de medio plazo del valor. La zona óptima de tomar posiciones sería entre 7 y 7,10. Si no queremos apurar mucho, pues entre 7,10 y 7,15, por ejemplo, empezaría a ser zona donde pensar que ese soporte de medio plazo pudiera aguantar, y siempre y cuando esté por encima de 7 euros mantener esa posición. Primera barrera, máximo de esta semana, 7,55. Lo mismo que decimos para el resto de valores. Cualquier cotización por debajo del máximo que se marcó el pasado lunes, sea el valor que sea, riesgo intacto de ver nuevas sesiones. Nos vamos con José de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Sus valores cuáles son, José? A ver, Rexol, pero pasa que estoy fijado, a ver qué le parece al analista, ¿vale? En 7,85. Ay, perdón, 17,85, ¿vale? Porque nunca entro en la alza, siempre me fijo a la baja. ¿Lo bajo un poco más o lo mantengo ahí para poder entrar? Gracias. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué hace? Pues igual demasiado ajustado, porque el mínimo de agosto, lo mismo que hemos comentado en Bankia, lo mismo que hemos comentado en IBEX o en Santander, el mínimo equivalente de Repsol sería 17,80. Ese es el mínimo que marcó el pasado día 8 de agosto, y por tanto esa es la referencia que tenemos que tener. 85 se antoja demasiado ajustado, más que en un título de 17, 18 euros. Por tanto, los entornos de 18 euros, que además también son zona psicológica, podría ser la zona donde intentarlo, siendo conscientes de que por abajo de 17,80 un cierre diario, por ejemplo, nos diría que la presión vendedora, lejos de desaparecer, se incrementa, y eso que hemos dicho al principio, que por abajo de los mínimos de agosto la cosa se pondría realmente fea para el lado alcista. ¿Dos valores? ¿Se atreve con dos títulos? Sí, cualquiera de los que hemos comentado. Repsol en zona de 18 con stop por abajo de 17,80. Santander, Repsol en zona de 18, ¿no? Zona de 18 con stop por abajo de 17,80. Y el propio Santander que hemos comentado. Y cualquiera que se aproxime a los mínimos de agosto con stop por abajo de los mínimos de agosto. Es zona de intentarlo. ¿En Santander me puede decir niveles? Sí, en los entornos de 7,10, 7,15, por no decir un precio exacto, y stop por abajo de 7. Y esto por debajo de 7. Estupendo, Miguel Pareja. Muchísimas gracias.